organizados en fascículos. Responden a un estímulo siempre nervioso, es decir, lo hace a través de fibras motoras. El músculo multilisounitario como su nombre lo indica, está formada por muchas fibras. Muchas fibras que tienen una característica, que funcionan independientemente, es decir, porque estas fibras o fascículos están inervados por una fibra nerviosa, ¿verdad? Tiene una membrana basal que es el grupo ¿verdad? Ejemplo, son músculos con muchas fibras, pero pueden ser músculos pequeños. Por ejemplo, el músculo ciliar del ojo. ¿Qué hace este músculo? Genera dos procesos. Más de 3 a 5 puntos de milímetros, de 3 a 5 milímetros de diámetro de la pupila, o puede caer, eso se llama acá, miliátrico, o puede ser tan puntiforme como la cabeza de un alfiler, ese negrito que tenemos ahí, ¿no? Es la pupila, y que va a medir 1 milímetro y que constituye la miosis, ¿verdad? El músculo del iris del ojo, los músculos piloerectores de los pelos, ¿no? Cuando nos hace frío, se paran, cuando nos asustamos, se estimulan. Y el músculo unitario el músculo unitario tiene una característica muy importante. Funciona, dice, como por eso se llama unitario, porque funciona como un sinciclo, es decir, tiene varias partes, ¿verdad? Varias capas, ¿no es verdad? Tiene fibras musculares, tiene un endotelio y tiene una característica porque es un músculo cuando lleven las siguientes semanas músculo cardíaco, van a decir, o se va a conceptualizar y dice, las aurículas derecha e izquierda
funcionan como un sinciclo. ¿Qué quiere decir? Se estimulan todas las fibras de las aurículas, funcionan como si fuera una unidad, pero en realidad tienen pocas o muchas fibras. Tienen muchas fibras, ¿verdad? Hacen que se contraigan gracias a la estimulación de ¿quién? Del sistema de conducción, del nódulo sinusal, las internodales, el nódulo auriculoventricular, el haz de His, las células de o las fibras de Purkinje derechas e izquierdas. Se llama músculo liso sincitial. ¿Qué quiere decir sincitio? Como una unidad. Pero en sí está constituida de muchas fibras. También debería llamarse músculo ¿qué? Multiunitario, ¿verdad? También se llama músculo visceral porque en el caso del corazón inerva a las aurículas, inerva ¿a quién? A las fibras nerviosas, a las fibras musculares de los ventrículos. Cuando uno ve al corazón en sus dos estructuras, aurícula derecha izquierda, ventrículo derecha izquierda, cuando ve funcionar, la vista no capta la diferencia que existe entre que primero la aurícula y luego. Cuando uno lo ve integralmente, ¿sí? Funciona como un todo. Parecería que las aurículas y los ventrículos se contraen al mismo tiempo, pero son milésimas de segunda en que se retarda la aurícula primero y luego ¿quién? El ventrículo. Tienen su irrigación propia estos músculos y tienen su arteria propia. Este músculo liso es contráctil y lo hace en base a un cambio químico. El esqueleto lo hace en base a un cambio principalmente eléctrico. Este también tiene su carga eléctrica, pero no es tan trascendente como el músculo esquelético, que es un cambio eléctrico, y el músculo liso visceral, que es un cambio químico. También tiene filamentos de que hemos dicho de actina y de miosina, pero no tiene, hay que hacer hincapié, el complejo troponina tropomiosina. No tiene. El proceso de la contracción muscular del músculo liso está controlado principalmente por los iones de sodio, de calcio y el ATP como energía. Para que exista esta estimulación es indispensable la apertura de los canales de calcio. En el otro era más importante ¿quién? La acetilcolina. También el calcio, pero acá si falta calcio no hay contracción. ¿Cómo es esta fibra? Desde ya cambia la figura, ¿no es verdad?
más alargados en el sentido que verticales, ¿no es verdad? Tienen una estructura que se llama cuerpo denso, que no tenía el esqueleto, ¿no es verdad? Tiene un filamento de miosina y un filamento de actina, pero de diferente forma, vamos a decir. También tiene su membrana celular, igual que la anterior. La actina tiene en gran cantidad, ¿no? Son fibras o moléculas grandes. Mientras la miosina está en la parte central. En el músculo esquelético era superposición, ¿no es verdad? Aquí es al revés. Es ¿qué? Vertical. El otro era ¿qué? Horizontal, su estructura, ¿no es verdad? El diámetro es de 5 a 10 es más veces la actina que la miosina. Antes era como 2 a 1. Ahora es 5 a 10. Pero igual la miosina está entre 2 actinas. El cuerpo denso que hemos mencionado forma las bandas zetas. Los filamentos de actina se unen a través de puentes de cruzados laterales. Los brazos del músculo esquelético, ¿cómo eran? En forma ¿qué? Horizontal. Estos son ¿qué? Verticales, ¿verdad? ¿Qué diferencias, qué características más tiene el músculo liso? El músculo liso, comparando con el esquelético. El esquelético era ¿qué? Deslizamiento, desplazamiento, en forma ¿qué? Vertical. Mientras el liso, ¿qué es? Es una contracción tónica. ¿Qué es tónica? Que aumenta el tono muscular. Es una contracción tónica prolongada. En la actina y miosina del esquelético duraba segundos o fracciones de segundos. En este caso es minutos, horas. Por ejemplo, el peristaltismo intestinal. Lo escuchamos con el estetoscopio. Parece que estuviéramos hablando, ¿no? Peor es si tenemos colon irritable. Dura más, es más fuerte la contracción. ¿Entendido? Así como dura mucho, tiene un ciclado de actina y miosina lento y prolongado. Otra cosa, la fuerza de contracción del músculo liso está aumentada, mucho más que del otro. La actividad ATPasa del esquelético era muy importante, ¿no es verdad? Aquí la actividad ATPasa es de menor importancia. Pero estos tienen una virtud, tienen
baja necesidad de energía para mantener la contracción. O sea, son ahorradores ¿de qué? De energía. La energía que utilizan es poca cantidad. ¿Y cuánto dura? Minutos, horas, el otro fracciones. Ejemplo, la contracción de los músculos del sistema digestivo. Ejemplo, la contracción de la vesícula biliar, la contracción de la vejiga para producir ¿qué? El reflejo de la micción. ¿Usted cuánto tiempo orina? Mucho más tiempo que la contracción de un músculo. Utilizan ¿qué? Poca energía. La fuerza de contracción a un principio es lenta y prolongada, largos minutos, horas, ¿no? Gastan de 4 a 6 kilogramos por centímetro cúbico de contracción, de fuerza. El mecanismo del esquelético, ¿qué era? La cremallera. Aquí es el mecanismo del cerrojo. ¿Cómo es el cerrojo? Se abre y se cierra. ¿No? Pero ahorita la puerta está abierta, largo, toda la noche. ¿Cómo ha estado? Cerrada. Ya que dura más. ¿El mecanismo qué es? El mecanismo del cerrojo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tipo de contracción produce el músculo liso? ¿Ah? Tónica. ¿Qué aumenta? El tono muscular. ¿Qué era el tono muscular? Era la resistencia que ofrecía un grupo de músculos ¿a qué? A un determinado ¿qué? Movimiento. En el caso de la vejiga, ¿qué hace? Se dilata. Orinamos, se contrae. Orinamos un segundo o orinamos algunos minutos. Esa es la diferencia. Existe tensión, relajación. El otro, ¿cómo era? Excitación, contracción. Acá, ¿cómo es? Tensión, contracción. Cuando terminamos de orinar, hemos terminado de orinar, digamos, ¿qué sensación tiene? ¿De que todavía queremos seguir orinando? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la vejiga, que se ha vaciado gracias a la apertura de los dos esfínteres, uno voluntario y otro involuntario para orinar, se ha contraído y permanece con tono muscular prolongado. Entonces uno orina y todavía termina de orinar y dice, creo que algo más pudiera orinar. Y a veces uno vuelve y orina una pequeña cantidad o no orina, pero el tono del músculo liso, ¿cómo está? Todavía permanente, dura minutos, horas. ¿Horas quién? Los músculos que producen el peristaltismo intestinal. Hay dos tipos de ondas del peristaltismo, de ondas lentas y de ondas rápidas. De repente sentimos, ¿sí o no? Y después no escuchamos. Tienen menos intensidad, pero son más prolongadas. ¿Quién regula la contracción del músculo liso? Los iones de calcio. Existe la estimulación estimula al músculo liso una fibra nerviosa. ¿Y qué tiene que actuar? El
calcio principalmente. En el esquelético, ¿qué era? ¿Ah? Cuando era entre nervio y músculo, la acetilcolina, un neurotransmisor. Acá, ¿quién es importante? Los iones del calcio, tanto intracelular o extracelular. Este músculo no solamente se estimula por un nervio, sino ¿por quién? Por hormonas. ¿Qué hacen las hormonas? Regulan o actúan a nivel químico, a nivel ¿qué? Metabólico. En el caso del calcio, este se va a unir a la calmodulina. ¿Había calmodulina en el esquelético? Pues no, aquí sí hay. Esta calmodulina, junto con el calcio más la calmodulina, activan ¿a quién? A la miosinasa, produce una fosforilización de la cabeza de miocina. ¿Qué es la calmodulina? Es una proteína activa que tiene puentes cruzados parecidos a los del esquelético en la miocina. ¿Cuál es la secuencia? La cronología de una contracción tónica prolongada, gastadora de poca energía. Primero, ¿quién? El calcio. Después del calcio, ¿se une a quién? A la calmodulina, ¿no es verdad? Ambas se unen a quién? A la miosinasa. O sea, la miosinasa, ¿no es verdad? Esta miosinasa tiene una cadena ligera que fosforiliza la actina y una cadena ligera de cabeza de miocina. Tiene una cabeza reguladora. La miocina fosfatasa, en la anterior, ¿quién inactivaba a la acetilcolina? La acetilcolina esperasa. Aquí, ¿quién va a inactivar? La miocina fosfatasa, que es la que interrumpe ¿quién? La contracción tónica del músculo liso. Una vez que ha actuado el calcio, se recicla. ¿Me entendió? Vuelve. ¿Cuál es el mecanismo de la contracción tónica del músculo liso? El mecanismo del cerro. ¿El otro qué era? Cuando hagan este tema, pongan a un lado músculo liso y a este lado ¿qué? Músculo esquelético, o al revés. Ese mecanismo del cerrojo mantiene el tono muscular, mantiene muchas horas el tono muscular. Solamente se estimulan, como en el anterior caso, en el esquelético, por un estímulo de qué? Nervioso. No, este se estimula a través de una fibra nerviosa y también de la presencia de hormonas que contraen el músculo liso. ¿Tienen proteína receptora estas hormonas? Tienen proteína receptora altamente ¿qué? Especializada. Es decir, que solo responden a un tipo de ¿qué?
de hormonas. En el anterior caso, ¿a qué respondían? Solo a un tipo de ¿qué? De neurotransmisor. ¿Cómo es esa unión neuromuscular? ¿Qué formaba en el esquelético? La placa neuromotora, ¿verdad? Nervio y fibra muscular, neuromuscular. Mientras que aquí esta fibra, ¿qué ha hecho? Se ha ramificado, lo ha hecho en forma difusa, ayuda a que todas las fibras se contraigan lentamente y muy prolongado, ¿no es verdad? Hay sustancias excitadoras e inhibidoras. Por ejemplo, la acetilcolina que producía excitación. Ahora, escúcheme. Cuando el docente viene acá, produce dos efectos. Algunos dicen, es interesante la clase y demás. Eso es excitación. Y el docente sigue excitando, pero produce, como hay muchos de ustedes que duermen o me miran con su cara de enojados y dicen, estos chistes que hace este idiota son estúpidos. ¿Y qué produce? Inhibición de la motivación. Un mismo neurotransmisor puede producir ¿qué? Excitación o dependerá de quién, de los receptores. ¿Me ha entendido? La clase era rebalsando, ¿no es verdad? ¿Qué he producido estas 2 semanas? Inhibición de muchos. ¿Qué va a producir el examen parcial? Excitación o inhibición. El resultado es, ya no va a ser desplazamiento, cremallera, no va a ser efecto trepe, tiradera. Ayer nomás el doctor Villazón me decía, Jaime, ¿cómo andan las clases? Cada día menos, Jorgito, creo que después vas a dar con tu sombra. No, me dice, si tú habías pedido el aula, es aquí arriba grande, el aula azul, porque son 600 y pico. No, hermano, tú vas a necesitar una horita de unos 15 alumnos. Es una de las aulas de práctica nomás. Será, diles que vengan, hermano, es bonito el éxito. Diles que lo tuyo era feo y que es más bonito. ¿Qué les he dicho que hace el doctor Villazón? La clase bonita. ¿Sí o no? Entonces espero que vengan más. ¿No es verdad? Pero mis preguntas no van a producir cremallera, no van a producir una contracción como en el músculo liso, ¿no es verdad? Va a producir otro tipo de respuesta. Al igual que el músculo esquelético, necesitan una proteína receptora tanto para la parte del estímulo nervioso como el estímulo hormonal. ¿Cuánto es el potencial de reposo de este músculo liso? Menos 50 a menos 60, ¿qué? Milivolts. Se llama potencial del músculo liso visceral unitario. ¿Por qué? Porque cuando se registra este potencial,
¿Qué genera? ¿Alguna vez han ido al campo y han visto cómo es el trigo, las plantitas de trigo? ¿Han visto? Tiene su granito, o sea, el trigo propiamente y sus espigas. ¿Sí o no? De distinto tamaño. Entonces, ¿qué genera este potencial del músculo liso? ¿Qué? Un potencial en espiga. Varios voltajes de diferente tamaño y de diferente duración. Pero también produce esto otro. Un potencial en qué? Meseta. ¿Dura más tiempo que este, sí o no? Más tiempo. Tiene una amplitud de voltaje muy importante y genera. ¿Dónde se genera este potencial en meseta? En el músculo ¿qué? Cardíaco. A través de la estimulación del sistema de conducción del corazón. ¿Es indispensable el calcio para este músculo? Indispensable. Para el músculo esquelético, entre comillas, vamos a decir, no es tan indispensable. Pero en el fondo, cuando no funciona el sodio, ¿quién suple? El calcio. O sea, en ambos casos el calcio, ¿qué es? Es muy importante o indispensable. ¿Qué produce esta prolongación del estímulo? De despolarización y repolarización. Una contracción que prolongada, mucho más rápida que el del músculo esquelético. Otra característica de este músculo liso, una vez que nódulo sinusal, fibras internodales, nódulo auriculoventricular, fibras de haz de Kiss, fibras de Purkinje, termina y otra vez vuelve a autoexcitarse. Entonces, ¿qué otra característica tiene este músculo liso? Es autoexcitar. ¿Me han entendido? Eso genera ondas lentas, ondas tónicas prolongadas y aparece también ayudando a esta contracción no solo el calcio, sino ¿quién? El sodio. Cuando hablamos de despolarización del sistema de conducción, ponemos acá esto, acá y acá esto. Esta meseta, ¿quién produce? Las fibras lentas de calcio. Genera un potencial de acción también de menos 60 hasta menos 35 milivoltios.